Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología de Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre las cualidades que considero a término personal se debe de tener para llegar a ser un buen médico o un buen personal de salud, de atención en salud. Así que si el video te es de interés, pues no te pierdas el video y velo hasta el final. Vamos para allá, vamos a hablar sobre ello. Todos los jóvenes que quieren ser médicos deben tener ciertas habilidades que les permitan ser un buen médico. Eso es lo que queremos todos, ya que la sociedad ve al médico como un ejemplo a seguir y es un rol que debe inspirar respeto. Pero al mismo tiempo, este trabajo nos ha dado también grandes responsabilidades, así que debes comportarte bajo ciertas normas sociales, porque el éxito del médico desde el comienzo de la medicina ha dependido fundamentalmente de su reputación. Ante todo, el médico debe tener espíritu humanitario, servir sin mirar a quién, no importando la raza, la condición física, la edad ni la ideología. Siempre debemos ayudar sin ceder a la discriminación. Debemos de tener un espíritu curativo y solidario. Sin embargo, no existe una única característica que defina a un buen médico. Ser exitoso requiere de muchas habilidades y atributos, tales como la dedicación, el autoaprendizaje, así como el autoestudio. El autoestudio es clave y fundamental, pues la medicina demanda una constante actualización de los conocimientos. No porque lo he hecho así por muchísimos años significa que lo que estoy haciendo es correcto. La medicina avanza a pasos agigantados y nos demanda trabajo duro, y en la actualidad hay mayor oportunidades para desarrollar habilidades de comunicación, ya sean directamente con el paciente cara a cara en la consulta o a través de estos medios como las redes sociales. Por eso creo que el médico debe tener al menos estas 5 cualidades para ser un buen médico. La primera es dedicación. La dedicación supera la inteligencia. Ser médico requiere un alto nivel de dedicación. La duración de la carrera es aproximadamente de 7 años. Pero podría tomar hasta 15 años o más de estudios para alcanzar el lugar de especialización que deseas alcanzar. A término personal, me ha llevado 15 años y sigo estudiando. La dedicación a los estudios es fundamental porque utilizamos todo lo que hemos aprendido para salvar vidas de otros seres humanos. Esto es una gran responsabilidad. Si eres joven y deseas llegar a ser médico, debes de saber que se trabaja muchísimas horas, muchas veces mal pagado. El pago salarial no compensa el desgaste físico y emocional que tantas horas de guardia demandan, especialmente durante los años del internado y la residencia médica. El camino recorrido ha sido duro, pero lamentablemente las cosas no cambian una vez que te conviertes en médico. Es por eso que debes de apasionarte por la medicina. No basta solo con querer ser médico o ser inteligente, porque debes luchar por un cupo en la Facultad de Medicina, ya que es una carrera sumamente demandada en todos los países. Debes además de tener habilidades que puedan ir desarrollando en el camino. Harás curaciones de heridas, entrarás en contacto con fluidos corporales y muchas veces incluso recibes agresión por parte de otros médicos, de familiares o del paciente mismo que está sometido a estrés. El segundo es habilidades de comunicación. Ser capaz de comunicarse de manera efectiva con los pacientes es una habilidad crucial para el médico. Si los médicos no pueden comunicarse de manera efectiva, pueden terminar perjudicando al paciente. Debemos ser capaces de comunicarnos directamente con los pacientes, ofreciendo buenas o malas noticias, pero esta debe ser de forma clara y concisa. Muchas veces esta capacidad de comunicación se ve limitada por nuestras propias personalidades. Algunos médicos tienden a tomar una actitud más paternalista hacia el paciente, otros son más amistosos, otros tendemos a ser más objetivos. Pienso que depende de cada médico la forma en la que va a tratar. Lo importante es que transmita la información de forma clara. El paciente debe estar claro de su condición de salud para hacer la toma de decisión terapéutica consciente e informado. El siguiente punto tiene cierta relación con el punto anterior y es la empatía, el ponerse en lugar de la otra persona. Una de las características más importantes que compartimos los profesionales de la salud es la preocupación por la salud de nuestros pacientes. Cuantos más nos preocupamos unos por otros, más nos esforzamos por brindar la mejor atención posible.
Sin embargo, en esta profesión vas desarrollando una especie de coraza protectora para que no te afecte en tu vida personal. No es fácil lidiar con el dolor ajeno día tras día, tras día, tras día. Te conviertes como en un recipiente que va absorbiendo esta situación. Pero no es bueno tampoco ver al paciente como una enfermedad únicamente, una patología únicamente, o como un número de cama. Ejemplo, el paciente hipertenso, el paciente renal, el paciente diabético. Debemos nosotros recordar que ese paciente también es un ser humano y debemos ponernos en su situación y decir las cosas adecuadamente a la situación que vive nuestro paciente. Esto lo entendemos cuando es a nosotros, que somos personal de salud, quienes nos toca también ser pacientes. Porque sí, señores, el personal de salud, el médico, la enfermera, el laboratorista, también nos enfermamos, también somos seres humanos. Nos cansamos, nos agobiamos, vivimos estresados por las horas y horas de trabajo continuo. Así que la empatía debe ser recíproca. Por lo menos yo he escuchado casos en que el doctor no me atiende y está comiendo, o la enfermera está comiendo y no me atiende. Entonces nosotros como pacientes debemos de ponernos en el lugar del médico. Puede ser que en muchas ocasiones el doctor o la enfermera está haciendo hasta ese preciso momento su desayuno, almuerzo, cena en una sola comida. La siguiente habilidad que debes de tener para ser un buen médico es el trabajo duro. Los médicos tenemos muchas responsabilidades en nuestras manos, incluso como estudiantes. Cuando nosotros nos estamos preparando para ser médicos, estamos estudiando mientras que los estudiantes de otras carreras ya están dormidos. Iniciamos a hacer turnos presenciales en los hospitales, escuelas, y ya como médicos debemos trabajar muchas horas de turno, tanto de día como de noche. Y si te decides a la medicina privada, debemos estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Una de las peores situaciones que nos toca vivir como personal de salud es que somos enviados a lugares distantes de nuestros hogares a trabajar, a brindar servicio a la población. En los servicios sociales, el internado, y después de una vez que te gradúas, pues uno está donde está tu trabajo. Así que sirve a otros y no a los tuyos. Por eso existe un código ético médico que dice que no se puede cobrar el servicio a otro médico o a su familiar en primer grado de consanguinidad. Pues a tu familia lo atiende otro médico. Así que es nuestro deber atender a los otros colegas, a sus familiares, a su esposa, a su hijo y a sus padres de forma gratuita. Y nos vamos al quinto punto. El quinto punto es la humildad. A pesar de que pasamos muchísimos años estudiando, todavía existen preguntas que no podemos responder. En este caso, los buenos médicos deben ser capaces de ejercer su profesión con humildad y de pedir ayuda cuando las necesitamos y ayudarnos con otros compañeros, con otros colegas cuando no sabemos algo, porque nadie lo sabe todo y eso es completamente normal. Un médico con exceso de confianza está arriesgando la seguridad y el bienestar de sus pacientes. Así que siempre debemos de ser humildes y saber que no lo sabemos todo. Bueno, este ha sido el resumen de lo que yo creo las 5 cualidades que un médico debemos de tener para poder ser considerado un buen médico. No basta con tener conocimientos médicos científicos, pues la medicina es una profesión de carácter humanista. No basta con saber, también hay que saber enseñar a las generaciones que vienen siguiendo nuestros pasos, pues ellos nos atenderán a nosotros. Enseñar el arte de la medicina es responsabilidad de cada uno de los que ejercemos esta loable profesión. Bueno, si el video te ha sido de interés, te invito a que nos regales un like y que siga nuestras redes sociales, que nos encuentras como Cardiología Terapia Intensiva. Déjanos tu comentario y dinos si consideras que existen otras habilidades o cualidades que se debe de tener para ser considerado un buen médico. Chao.